Hoy el Barcelona saltó al césped para disputar otro partido de la Champions League con el objetivo de asegurar una mejor posición en la clasificación general. Su rival en esta ocasión fue el Eintracht Frankfurt de Alemania, un equipo que, aunque atraviesa dificultades en la temporada, siempre se ha caracterizado por su capacidad de sorprender en competiciones europeas. Y el escenario hacía que la noche tuviera un peso especial. Después de más de 3 años, más de 1000 días lejos de su verdadero hogar, el Barcelona volvió a jugar en el Camp Nou, ahora totalmente renovado y modernizado. La afición respondió en masa, llenando las gradas y generando esa atmósfera única que solo el estadio Blaugrana puede ofrecer. Las expectativas eran enormes y muchos pensaban que sería un partido cómodo. Al fin y al cabo, antes del encuentro, el Frankfurt estaba entre los últimos de la tabla con apenas 4 puntos y llegaba golpeado por una goleada humillante de 6-0 ante el RB Leipzig. Mientras tanto, el Barcelona venía en mejor dinámica. Acumulaba 6 victorias consecutivas en la liga y mostraba un fútbol cada vez más dominante. Sobre el papel, con el apoyo de su gente y jugando en casa, el equipo culé era el favorito claro. Pero este partido no era solo una cuestión de orgullo. El Barcelona estaba obligado a ganar para seguir luchando por un lugar en el top 8, ese tramo que garantiza el pase directo a octavos sin tener que atravesar los peligrosos playoffs. Y la urgencia era real, porque antes del duelo el club se encontraba en la 18ª posición, un lugar incómodo que no encajaba con las ambiciones de una institución del tamaño del Barça. Por eso, sumar 3 puntos era vital para escalar posiciones y acercarse a la zona de clasificación directa. Tras el partido, Rafinha, figura clave del Barcelona en la Champions de la temporada anterior, con actuaciones muy recordadas, fue especialmente crítico con el rendimiento del equipo. Sus palabras reflejaron frustración y autocrítica. Llegamos confiados para este partido. Necesitábamos la victoria. Desafortunadamente no estuvimos a la altura de las expectativas, sobre todo en el primer tiempo. Sabemos que somos capaces de jugar mucho mejor. Me quedé frustrado por haber salido cuando todavía faltaban muchos minutos. Había muchas cosas que aún podía aportar en este partido. No entendí la decisión. Quería seguir jugando. Aún con el resultado, el Barcelona es mejor de lo que vieron hoy. Hoy vieron un equipo desorganizado y que cometió muchos errores. Pero como capitán garantizo que vamos a cambiar esto. Y así quedó abierto el debate entre la afición. Para algunos, el Barcelona hizo un buen partido. Para otros, el equipo dejó dudas y podía haber ofrecido mucho más, especialmente en un contexto tan simbólico como el regreso al Camp Nou. Ahora te toca a ti. En una escala del 0 al 10, ¿qué nota le das al Barcelona en el partido de hoy contra el Frankfurt? Y a Rafinha, ¿qué calificación le pones? ¿Crees que fue justo que saliera cuando todavía quedaban muchos minutos por jugar? Te leo en los comentarios. O ChatGPT dice, y es precisamente ahí donde se entiende la reacción de Rafinha. No solo habló del partido, habló del momento. Porque cuando un equipo vuelve a su casa después de tanto tiempo, el rendimiento no se mide solo por el marcador o por la estadística fría, sino por la sensación que deja. Y si el propio capitán siente que el Barça estuvo desordenado y errático, entonces el mensaje es claro. Todavía hay un techo más alto que alcanzar y un estándar que recuperar. También hay otro punto que no se puede ignorar, la gestión del partido. Cuando un jugador con peso específico sale antes de tiempo y deja esa sensación de aún podía cambiar cosas, el debate se vuelve inevitable. ¿Fue una decisión táctica para protegerlo? ¿Fue un ajuste para buscar otro tipo de equilibrio? ¿O fue simplemente un cambio que no terminó de convencer ni a la grada ni al propio futbolista? Estas preguntas alimentan la discusión porque no se trata solo de Rafinha, sino de qué lectura hace el cuerpo técnico de este Barça en noches en las que la Champions no perdona ni un minuto de desconexión. Y si miramos el contexto general, la presión por subir puestos en la clasificación no hace más que aumentar lo que está en juego. Un club como el Barcelona no puede permitirse vivir en zona incómoda, ni siquiera por tramos de la fase. En este tipo de escenarios, cada partido es una especie de examen público, el del equipo, el del entrenador, el de los líderes y el de un proyecto que necesita demostrar que su crecimiento también se sostiene en Europa. Por eso este partido deja una conclusión doble. Por un lado, el Barça tiene argumentos, dinámica y plantilla para imponerse en casa. Por otro, la autocrítica interna sugiere que el rendimiento real
todavía no fue el que exige una noche grande, y cuando el capitán lo dice sin rodeos, la afición escucha con más atención, porque ese tipo de mensajes suelen marcar un punto de inflexión. Así que vuelvo a dejártelo sobre la mesa para abrir el debate con todo. ¿Qué nota le das al Barcelona por esta actuación? ¿Y qué nota le das a Rafinha por su partido y por decir lo que muchos pensaban? ¿Te pareció un cambio lógico o crees que debía haber seguido en el campo? Te leo. Y hay un detalle que vuelve todo aún más delicado. El Frankfurt, aún en un momento irregular, es de esos equipos que no necesitan dominar para hacer daño. A veces, les basta con un par de transiciones limpias, una segunda jugada bien atacada o una desconexión defensiva del rival para poner el partido en un terreno incómodo. Y en Europa, ese tipo de rivales son peligrosos porque te obligan a ser serio incluso cuando la noche parece favorable desde la previa. Por eso la sensación de que el Barcelona podía y debía haber mostrado más no nace solo del resultado, sino de los tramos del juego. Cuando el equipo se ve impreciso, partido entre líneas o sin ese control emocional que marca la diferencia, la victoria deja de ser una consecuencia natural y empieza a convertirse en algo que hay que empujar con el corazón, con el oficio o con una individualidad. Y eso, en una Champions larga, es un aviso. El regreso al Camp Nou renovado también añade una carga simbólica que no se puede subestimar. La afición no espera perfección absoluta, pero sí una identidad reconocible. Presión coordinada, posesión con intención, circulación rápida para desordenar al rival y, sobre todo, una sensación de mando. Cuando esas señales aparecen a medias, el estadio reacciona con ese murmullo que no es enfado total, pero sí inquietud. Es como si el público dijera: sabemos lo que este equipo puede ser, así que muéstralo. Y en ese contexto, la figura de Rafinha se vuelve un termómetro, no solo por lo que hizo en el campo, sino por cómo lee lo que pasó. La parte más potente de su mensaje no fue la molestia por el cambio, sino la frase que retrata el partido en una sola imagen: un Barça desorganizado, con errores, lejos de su mejor versión. No es una declaración cómoda, pero sí útil, porque coloca el foco donde tiene que estar, en el rendimiento real, no en la excusa. También es cierto que un líder que habla así suele encender dos reacciones opuestas. Una parte de la afición lo agradece porque siente honestidad y hambre de mejora. Otra parte puede interpretarlo como tensión interna o como una crítica indirecta a decisiones del banquillo. Pero en realidad, ese choque de interpretaciones es normal cuando una noche grande no sale tan redonda como se esperaba. Y si ampliamos todavía más la fotografía, el Barça está en un punto del proyecto donde ya no basta con ser competitivo en la liga o encadenar buenas rachas domésticas. La Champions exige continuidad mental, una gestión de los momentos clave y una madurez táctica que no siempre se aprende rápido. Hay partidos que se ganan con talento y hay partidos que se ganan con control. El Barcelona necesita sentirse capaz de las dos cosas en días como este. Quizá por eso el debate de la nota es tan interesante, porque no estás evaluando solo un partido aislado. Estás valorando una señal. ¿Estamos viendo a un Barcelona que ya se impone también en Europa con autoridad? ¿O a un Barcelona que aún alterna momentos brillantes con fases de desconexión? En la clasificación, eso se paga, y en la narrativa del equipo también. De hecho, una lectura posible es que este tipo de partido puede convertirse en combustible útil. A veces una actuación, correcta pero insuficiente, despierta más al vestuario que una victoria cómoda, porque obliga a todos a mirarse sin maquillaje, al cuerpo técnico por el plan y los cambios, a los líderes por la gestión emocional y al equipo por la ejecución real. Así que la conversación queda abierta con más capas de las que parece. ¿Fue un partido aceptable en el resultado pero flojo en los detalles? ¿Fue un choque donde el Barça mostró problemas de primer tiempo que todavía no ha eliminado? ¿O fue simplemente una noche donde el contexto y las expectativas elevaron demasiado la vara? Ahora sí, quiero leerte con total sinceridad. En una escala del 0 al 10, ¿qué nota le das al Barcelona en esta noche de Champions ante el Frankfurt? ¿Qué nota le das a Rafinha por su rendimiento y por asumir el rol de capitán con un mensaje tan directo? ¿Y el cambio? ¿Te pareció una decisión lógica o te quedaste con la sensación de que aún podía ser determinante? Deja tu opinión aquí, y así queda esta noche marcada por una mezcla de ilusión y exigencia. El Camp Nou volvió a latir, la Champions volvió a poner al Barça frente al espejo y la sensación final es clara:
Este equipo tiene nivel para mucho más, pero necesita convertir ese potencial en autoridad real, sobre todo en partidos donde el contexto pide una declaración fuerte. La autocrítica de Rafinha no es ruido, es un aviso interno de que el estándar tiene que subir desde ya, porque en Europa, los detalles no solo deciden un partido, también definen la confianza de todo un camino. Ahora te toca a ti. ¿Qué nota le pones al Barcelona y a Rafinha? ¿Y qué lectura haces del cambio? Déjamelo en los comentarios y seguimos el debate.